Bienvenidos a una nueva edición de Tiempo para Aprender de cuarto de secundaria, aquí por USMPTV Aprende con Todo. Y hoy nos vamos al Medio Oriente. Sí, así se le llamó a esta zona del mundo. Y luego iremos a dar un paseíto por la China. No me refiero a esta China. Me refiero al hermoso, inmenso país de China. Así que acompáñenme a ver este programa. A mediados del siglo XIX, este era el Imperio Otomano. Sí, antes de quedar reducido y convertirse actualmente en Turquía. La cosa es que Medio Oriente estaba bajo el poder del Imperio Otomano, donde surgió el movimiento nacionalista árabe. Hola Hugo, ¿quieres saber en qué consistía este movimiento? Sencillo, este movimiento intentaba constituir un estado que englobaba a toda la nación árabe. Pero aunque los diferentes territorios de Medio Oriente compartían una misma cultura, todos buscaban independizarse de los otomanos, también conocidos como turcos. Durante la Primera Guerra Mundial, los británicos prometieron a los líderes árabes apoyar su independencia si combatían contra el Imperio Otomano. ¿Adivinan quién es? Este es Faisal bin Hussein, y fue quien lideró la rebelión árabe. Pero Faisal no estuvo solito en tremenda hazaña. Los británicos le enviaron un asesor, a este señor llamado Thomas E. Lawrence, aunque es más conocido como Lawrence de Arabia. Faisal y Lawrence iniciaron la rebelión en el desierto, donde expulsaron a los turcos de una gran parte de los territorios de Medio Oriente. Cuando terminó la guerra, la Sociedad de Naciones concedió a los británicos el mandato sobre Palestina. Parece que Hugo nos quiere preguntar algo. ¿Y qué pasó con la promesa que los británicos le hicieron a los árabes? Resulta que los británicos olvidaron su promesa de crear un estado árabe. Por eso, los árabes se sintieron traicionados y se quedaron bien picones. A fines del siglo XIX, los judíos solicitaron la creación de un estado judío. Primero al Imperio Otomano y después a Gran Bretaña. Profesora, ¿tiene algo más que decirnos? En la década de 1920 creció la inmigración judía a Palestina, donde prosperaron estableciendo granjas agrícolas colectivas. En la década de 1930 y con el inicio de la persecución nazi, la inmigración aumentó mucho más. Esto perjudicó la economía de los palestinos y generó mucho rechazo hacia los judíos. Al final de la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo le tenía simpatía a los judíos. Esto debido a los horrores del Holocausto nazi. Por eso, casi nadie se opuso cuando la ONU decretó en 1947 la partición de Palestina en 2 estados independientes. Sí, como lo oyen, Palestina se dividiría en 2, la parte judía de un 55% de territorio y la parte árabe con el 45% restante, aunque estaría fragmentada en 3 zonas, como lo ven aquí. El 14 de mayo de 1948 se creó oficialmente el Estado de Israel. Eso causó mucha alegría entre los judíos, pero como era de esperarse, una gran molestia entre los árabes, a los que no les gustaba la división de Palestina. Los países árabes vecinos no aceptaron la resolución de la ONU, iniciando un largo periodo de conflictos con Israel. Pero también metieron su cuchara las 2 superpotencias de la Guerra Fría. Por esta razón, Israel recibió apoyo de Estados Unidos y los países árabes de la Unión Soviética. Las guerras judeo-árabes fueron 4. La primera se llamó simplemente la Guerra de 1948. Donde los ejércitos de Jordania, Siria, Egipto, Irak y Líbano atacaron a Israel. Pero el ejército de Israel ganó y encima aumentó su territorio en un 20%. En la Guerra de Suez en 1956, Israel apoyó a los ingleses y franceses para recuperar el canal de Suez, que había sido nacionalizado por los egipcios. Sí, Hugo, nos referimos al mismo que divide Europa de Asia. Y aunque los israelíes, franceses e ingleses ganaron, debieron retirarse porque todo el mundo veía mal esta ocupación. 12 años después, se dio la Guerra de los 6 días. Sí, aunque parezca increíble, esta guerra duró bien poquito, donde Israel atacó rapidito y se apoderó inmediatamente de la Franja de Gaza, los Altos de Golán y Jerusalén Oriental. La guerra de Yom Kippur comenzó cuando Egipto y Siria atacaron sorpresivamente a Israel, pero Estados Unidos y la Unión Soviética intervinieron para poner fin al conflicto. Sin embargo, los países árabes estaban tan piconazos que redujeron la venta de petróleo a Estados Unidos y los países que apoyaban a Israel.
provocando una crisis energética en el mundo. O sea, que no había de dónde sacar combustible para las actividades diarias, como el transporte. Paralelamente a los conflictos que ya vimos, el país de China pasaba por varios procesos. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, el Kuomintang y los comunistas acordaron una tregua para luchar juntos contra la invasión japonesa. Es que la unión hace la fuerza. Pero parece que no les duró mucho, porque terminada la guerra, se volvieron a pelear. ¡Uy! Es que nunca pueden ser tranquilos. Los nacionalistas del Kuomintang, liderados por Chiang Kai-shek, y los comunistas, liderados por Mao Zedong, estaban preparados para pelearse otra vez. Ah, pero esta vez, Estados Unidos y la Unión Soviética metieron su cuchara. Sí, cada uno apoyó a un bando. Como tú eres comunista como yo, entonces te apoyo. Nosotros somos más chéveres, así que síganme los buenos. En 1949, los comunistas anunciaron su triunfo y Mao proclamó la formación de la República Popular China. Como el líder nacionalista Chiang Kai-shek había perdido, se refugió en la isla china de Formosa y formó un estado independiente, Taiwán. Pero volvamos rapidito a China. Como Mao se volvió presidente, la República Popular China pasó hasta por 4 etapas. La primera fue el periodo de transición, donde el gobierno comunista permitió la existencia de otros partidos políticos que luego fueron absorbidos por el Partido Comunista. Pero eso no fue todo. Se aplicó el respeto al cristianismo, la distribución de territorios a los campesinos, programas de alfabetización rural, la igualdad entre hombres y mujeres, etc. Posteriormente tuvieron influencia soviética. Sí, los soviéticos le dieron su apoyo a China. Con la influencia soviética, el régimen chino se hizo más duro, porque aumentaron las persecuciones. Sin embargo, a fines de la década de los 50, Mao empezó a percibir la ineficiencia del modelo económico soviético. Además, cuestionó la política de coexistencia pacífica que inició el líder soviético Nikita Khrushchev con Occidente, lo que llevó a que progresivamente se enfriaran las relaciones chino-soviéticas. Mao Zedong estaba decepcionado del modelo soviético. Por eso, se le prendió el foquito y diseñó un modelo de desarrollo autónomo denominado el Gran Salto Adelante. ¡Qué extraño nombre! Con este modelo económico, se creó un sistema donde se autoabastecían las actividades agrícolas e industriales. O sea, ellos mismos se proporcionaban lo que necesitaban sin recurrir a otros. ¡Mira! Millones de campesinos fueron agrupados en 26.000 comunas del pueblo. Un momento, Hugo. ¿Quieres saber qué hacían? En las comunas, los hombres y mujeres trabajaban hasta 16 horas diarias labores agrícolas e industriales, especialmente en la fabricación de acero. Lo malo es que estas medidas económicas fracasaron a los pocos años, por muchas razones, incluyendo una serie de catástrofes naturales. Esto produjo una gran hambruna que provocó la muerte de entre 20 a 30 millones de personas. ¡Asu! ¡Pero qué terrible! El fracaso económico del Gran Salto Adelante provocó que algunos líderes del Partido Comunista, como Liu Shaoqi y Deng Xiaoping, recortaran el poder que tenía Mao Zedong. O sea, ya no era lo máximo en China. Pero Mao no se quedó de brazos cruzados y para deshacerse de sus enemigos inició una campaña de movilización ideológica, iniciando la Revolución Cultural, que también tenía como objetivo reforzar la ideología maoísta en el pueblo chino. Para mediados de la década de 1970, la llamada Revolución Cultural fue perdiendo fuerza. Ahora es tu turno. ¿En qué año se creó el Estado de Israel? 1947, 1948, 1950. Eso es, la ONU decretó la división de Palestina en dos, la parte judía y la parte árabe, creándose oficialmente el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, aunque los árabes no aceptaron esta medida, iniciando un largo periodo de conflicto con Israel. ¿Cómo se llamó la guerra donde Jordania, Siria, Egipto, Irak y Líbano atacaron a Israel? La Guerra de los 6 días. La Guerra de Suez.
La Guerra de 1948. Así es, simplemente se llamó la Guerra de 1948 y se extendió hasta 1949. ¿Quién fue proclamado presidente de la República Popular China en 1949? Mao Zedong, Chiang Kai-shek, Zhou Enlai. ¡Excelente! En 1949, los comunistas anunciaron su triunfo y su líder, Mao Zedong, proclamó la formación de la República Popular China, volviéndose el presidente. Hoy aprendimos que, durante la Primera Guerra Mundial, los británicos prometieron a los líderes árabes apoyar su independencia si combatían contra el Imperio Otomano. Lamentablemente, olvidaron su promesa al finalizar la guerra, haciendo que los árabes se sintieran traicionados. En 1947, la ONU decretó la división de Palestina en 2 estados independientes, creándose en 1948 el Estado de Israel. Palestina y los países árabes vecinos no aceptaron la resolución de la ONU, iniciando un largo periodo de conflictos con Israel. Se dieron 4 conflictos judeo-árabes: la Guerra de 1948, la Guerra de Suez, la Guerra de los 6 días y la Guerra de Yom Kippur. En Asia, los comunistas anunciaron su triunfo en 1949 y Mao Zedong proclamó la formación de la República Popular China. Mao diseñó un modelo de desarrollo autónomo denominado el Gran Salto Adelante, pero estas medidas económicas fracasaron a los pocos años. Además, se produjo una hambruna que provocó la muerte de entre 20 a 30 millones de personas. El fracaso económico del Gran Salto Adelante provocó que algunos líderes del Partido Comunista recortaran el poder que tenía Mao Zedong. Mao inició una campaña de movilización ideológica para deshacerse de sus enemigos, comenzando así la revolución cultural que duró hasta mediados de los 70s. Reflexionemos. ¿Piensas que es justo que Palestina fuera dividido? Posteriormente, Israel fue quitando poco a poco más territorios de Palestina. Si nuestro país fuera dividido, ¿cómo tomarías esa situación? Actualmente, China es una potencia económica, aún después de todos sus problemas históricos y sus malos procesos políticos. ¿Cómo crees que se dio este milagro económico? Pero, incluso con todo esto, aún vemos una gran desigualdad social en ese país. ¿Sabías que en la fiesta judía del Yom Kippur está prohibido trabajar? Yom Kippur significa el Día del Perdón, una celebración donde los judíos no pueden lavarse, ni comer, ni beber durante 25 horas seguidas. Los más devotos son quienes respetan más estas reglas. Ahora ya lo sabes. ¿Sabes de qué me acabo de dar cuenta? Que esto dice Made in China. De hecho, muchas cosas que nos rodean dicen eso. Y es porque actualmente China tiene una poderosa industria. Pero todavía se siguen primando las desigualdades. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Y con esta China me voy directo a mi casa. Pero no se preocupen porque nos vemos en el próximo programa. Aquí por USMPTV Aprende con Todo. Esto fue Tiempo para Aprender. Y no se olviden de visitarnos en nuestra página de Facebook. ¡Chao, chao!